Vale, muy buenas a todos chicos. Bueno, voy a hacer este resumen o informe diario en formato vídeo. Creo que va a ser, bueno, es más apropiado para el momento de mercado que tenemos y así explico alguna que otra cosa, ¿vale? Importante, en cuanto al gráfico de Bitcoin, creo que, y lo repito, no sé cuántas veces lo he dicho ya, las tomas de liquidez son de lo mejor que podemos utilizar a día de hoy para poder anticipar posibles movimientos, poder cubrirnos en cuanto a, por ejemplo, realizar coberturas y colocarnos o posicionarnos delta neutral en una posición, es decir, quedarnos con exposición neta al precio cero. Por ejemplo, si tenemos una posición de 1000 hypes, en vender esos 1000 hype con apalancamiento por uno, es decir, sin apalancamiento, pero en venta en futuros, de tal manera que perderíamos lo que pagaríamos en funding rate, pero tendríamos una exposición neta al precio cero, lo que supondría que lo que perdamos al contado lo ganaríamos en futuros en caso de que el precio caiga, y de esa manera lo que podemos hacer es o bien guardar esa liquidez o bien recomprar hype a un precio menor, ¿vale? Es importante, digo hype como cualquier otro token, ¿vale? Esto es importante porque al final, bueno, creo que nos sirve un poco para poder anticipar. Habíamos dicho ya varias veces y había recordado muchas otras que había que tener liquidez y que al final las señales son muy mixtas, ¿vale? Por así decirlo. Lo que tenemos actualmente es un gráfico que pide ir más hacia abajo, ¿vale? Lo que tenemos aquí, pues fijaros, la toma de liquidez, ¿vale? Que fue doble. Esta otra aquí, importante, una cosa que recalqué, bueno, que dije y que fue error mío en este caso, Binance, pues bueno, le dio por, lo voy a poner aquí el gráfico para que lo veamos, ¿vale? El gráfico de BTC en Binance. Fijaros como aquí, en este gráfico, que era el que yo utilizaba para analizar, la toma de liquidez no la marcó, ¿vale? Fijaros como aquí tenemos, había dejado esto entonces. mmm, es verdad que el gráfico podía caer más, lógicamente, pero no había habido esta confirmación que sí que teníamos en el gráfico de Coinbase, que es el que tengo justamente ahora aquí, y que pues efectivamente nos podía decir que lo que teníamos que ir a barrer eran estos mínimos de aquí. Fijaros que teníamos toda esta liquidez, ¿vale? Con liquidez me refiero a órdenes de, en este caso, de compra largas que estaban protegidas por debajo de esa zona, ¿vale? Fijaros que aquí habíamos tenido un mínimo, aquí otro mínimo, aquí otro mínimo, uy, perdón, aquí otro mínimo, pero no se llega a barrer en ningún caso, ¿vale? Y eso al final, pues lo que provoca es justamente esta toma de liquidez aquí, pero fijaros que apenas hay una vela martillo, una vela de rechazo, como se explica en el vídeo de tomas de liquidez, y al final esto da pues pie a que tengamos la vela ayer que fue menos 4,78, llegamos a tocar los 99k y hoy estamos rebotando, pero vamos, que fijaros que ayer cerramos aquí y por la noche volvimos a caer. Y lo que tenemos aquí importante es, pues bueno, esta zona de aquí, que es literalmente más fuego, por así decirlo, perdón, más leña al fuego, en cuanto a que seguramente veamos que se perfora y habrá que ver si lo que tenemos es importante durante el día, es una perforación, una toma de liquidez intradía y después tenemos una recuperación, ¿no? Sería lo óptimo para mí que tengamos esta consolidación durante un tiempo, pero en la zona entre los 97.000 y el máximo histórico, ¿no? Habrá que ver si esto al final acaba derivando en, pues bueno, en algo un poco más, fijaros, en una tendencia bajista, en un canal bajista, ¿vale? De este estilo, habrá que ver, porque la verdad que el mínimo del otro día nos puede dar indicio de una especie de cuña, pero bueno, no quiero anticipar absolutamente nada, ¿vale? Habrá que ver cómo se comporta ahí, ver cómo reacciona sobre todo esta zona que, como vemos, ya ha tocado en 3 ocasiones y habrá que ver cómo reacciona aquí justo, ¿vale? Importante el otro punto, el tema de la liquidez, ¿vale? Esto lo comenté el otro día y a Jordi no le importó decirlo, pero quiero recordaros que la liquidez es nuestra mayor arma, ¿vale? Primero porque hay muchas ocasiones en las que no hay que utilizarla simplemente porque se tiene las posiciones con un capital óptimo en cuanto a una buena asignación del capital, y después porque hay falta de oportunidades y más en este mercado donde sabemos que falta justamente esto, faltan tokens invertibles que hemos comentado ya tantas veces, ¿no? Entonces, la liquidez siempre, por favor, guardarla, tener siempre, yo recomiendo siempre el 20 en situaciones donde haya el riesgo-beneficio se haya un poco más apurado, haya señales mixtas como hemos tenido actualmente, superar el 30%, que no os dé miedo quedaros en 40-50% de stablecoins. Al final creo que va a ser lo que marque la diferencia entre sobrevivir en el mercado y performar bien, ¿vale? Y sobre todo utilizar esa liquidez y quedaros con menos liquidez, ¿vale? A medida que el precio baje. ¿A qué me refiero con esto? A que lo que hace mucha gente, y esto está explicado en la formación, es a medida que el precio sube, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí. Lo que va haciendo es, va comprando, ¿vale? Va comprando, va comprando, va comprando. Lo voy a marcar aquí con un color diferente. Lo voy a marcar aquí con un color verde, ¿vale? Compra aquí y lo que pasa es que cuando llega más o menos a esta zona está un 90% invertido, ¿vale? Esto es un problema porque al final lo va haciendo justamente al contrario de lo que deberíamos hacer. Lo que deberíamos hacer es, a medida que el precio va cayendo, ¿vale? Lo voy a poner por aquí, imaginaos
que llegamos a la zona de los 74.000 en un caso no para nada extraño, ¿vale? Lo que deberíamos hacer sería, por ejemplo, pues en este caso, lo voy a poner como, bueno, sí, como verde, compra, 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 ¿vale? Y en este punto aquí sí que estar, digo 90, como puede ser 80% invertido, ¿vale? Pero la cuestión es que es donde más tenemos que estar invertidos porque al final en este caso lo que tenemos es el mayor posible upside, ¿vale? Lógicamente esto hay que valorarlo con una estrategia clara y en cuanto a que no solamente me vale por los gráficos, sino que lo que tengo que ver es que a nivel macroeconómico nada se rompe, que los tokens que estoy comprando están por debajo del valor de un valor justo que yo creo, ¿no? Están a nivel fundamental e infravalorados, todo esto influye, no se trata de comprar a tokens o meme coins porque simplemente estén cayendo, ¿vale? Esto es muy importante, esta puntualización. Pero quiero recalcar el cómo hacerlo justamente es de manera invertida a lo que suele hacer la gente, porque al final esto es metódico y esto sinceramente, esto concretamente es las compras que se realizan así son más por euforia o sentimentales, ¿vale? Vale, ahora bien, esto importante que ya lo hemos, que era algo que quería comentar y ya está dicho. Actualmente, ¿qué estoy haciendo? Como he dicho, tengo un 35% de stablecoins. De hecho, creo que algo más con el corto porque el corto de ZK me dio bastantes beneficios. Es el 35, pero ahora también tengo un corto abierto en ZEC, ¿vale? Corto abierto en ZEC que habrá que ver bueno, que así llega a buen puerto, ¿no? ¿Vale? Lo que me importa y lo que os quiero decir. Que sigo respaldando la tesis de la hipo silenciosa de Bitcoin. Las métricas a nivel on-chain cuadran, ¿vale? No estamos viendo un aumento en la cantidad de tenencias en los exchanges. No estamos viendo ningún indicador a nivel de euforia. Considero que estamos en una evolución, en un proceso de mucho cambio. Vuelvo a repetir lo mismo, tenemos un mercado con unos problemas estructurales brutales. Estamos aguantando con la cartera gracias a que estamos en tokens invertidos importantes, o sea, bueno, con buenos fundamentales y que justamente rompen con los estándares establecidos y con los problemas. Algo fundamental también que creo que hay que recalcar hoy más que nunca, Bitcoin tiene que ser el activo core de nuestra cartera. No, pero es que yo quiero conseguir, bueno, no, es que Bitcoin tiene que ser el activo core y tener proyectos satélite con los que intentar batir a Bitcoin y siempre comprar más Bitcoin, ¿vale? Esto lo digo como mi estrategia personal y la que voy a llevar a cabo y la que os acabaré plasmando en la formación, ¿vale? Pero se está viendo al final, tienes a Bitcoin, bueno, llegó a territorio de bear market, ¿vale? Supuestamente técnico, de más de un 20% caída, ahora está un poco menos, pero te ha caído un 21% y sin embargo Ethereum desde los máximos que no ha roto, un 36%, ¿no? 36 y bueno, no creo que no hace falta que haga una recopilación de absolutamente todos los tokens como están, porque lo vamos a ver ahora también en Messari. Pero creo que es fundamental entender esto, ¿vale? Ahora bien, vamos a hablar porque los gráficos, bueno, lo de Ethereum, sin más comentarios, ya es mucho tiempo en rango, ya es mucha desesperación. Yo personalmente sigo sin saber valorarlo, creo que es muy complicado y que mucha gente peca tiene que subir porque ha pasado históricamente y repetir esos patrones históricamente cuando han cambiado las reglas del juego es un error de base, pero allá cada uno, ¿no? Al final tiene que ser cada uno. Si alguien es capaz de sacar un precio objetivo de Ethereum, bueno, en este caso Ether, y dármelo, yo estaré siempre encantado de escuchar diferentes opiniones y ver si efectivamente me equivoco en cuanto a mi nula capacidad para hacerlo y la de muchos otros inversores y analistas, o si simplemente es que estoy viéndolo desde un prisma diferente, ¿no? O erróneo. Pero eso lo que no se puede negar son los datos. Son creo que más de 1500 días dentro del rango si lo contamos desde el último TH. 1456 días. Bueno, al final esto es cuestión de ponerlo un poco en perspectiva y ver el coste de oportunidad, ¿no? El coste de oportunidad de haber estado holdeando Ethereum mientras que te han salido oportunidades brutales en el mercado es muy alto, sinceramente. Ahora bien, y creo que esto tiene que hacer que sirva como reflexión para muchos, para aquellos que tengan Ethereum o cualquier otro activo. Y para mí, por ejemplo, si de aquí a 3 años Syrup sigue en el mismo sitio y yo siguiese holdeándolo, tendría que haber hecho un proceso de autocrítica mucho antes, ¿no? Y creo que es lo que al final nos mantiene un poco humanos en el aspecto de, vale, hay que asumir de que nos vamos a equivocar muchísimas veces, pero tenemos que intentar ver siempre el punto en el que, vale, me equivoco, pero hago autocrítica, hago reflexión e intento ver en qué me he equivocado para poder mejorar de cara al futuro y sobre todo si me equivoco, pues asumir pérdidas o ganancias leves y virar otra cosa, ¿no? Creo que es importante hacer eso. ¿Qué más tenemos por aquí? Vale, tema de los ETFs. Algo que os quiero comentar. Bueno, últimos 5 días de flujos netos completamente negativos, ¿vale? Se está viendo lógicamente en el gráfico. Lo que se está viendo últimamente es en Ethereum muy poco interés, tanto al alza como a la baja. Fijaros, si quito aquí esto, desde
de que desde que entraron aquí 500 millones en un día, vamos a ponerlo en semanal mejor, fijaros que estas semanas estamos teniendo muy poca actividad, ¿vale? En cuanto a Bitcoin, bueno, sigue habiendo entradas paulatinas, lo vimos en el vídeo que subí ayer, ¿vale? Tenemos en octubre unas entradas de 3,4 billones de dólares americanos, ¿vale? No estamos viendo la euforia que se vio en otros momentos, de por ejemplo 6 billones en noviembre, pero es una normalización y lo cual considero que no se puede considerar todavía como bear market, sino que simplemente estamos viendo ese cambio de manos, ¿no? Que comentamos en el vídeo ayer. Algo que sí que quiero recalcar y que no tengo todavía una opinión muy clara respecto al tema, pero sí que me estoy decantando más, como hice en su momento, por Solana en vez de por Ethereum. Bueno, no por Ethereum, por Solana, ¿vale? Es decir, no es que me decante más de uno sobre otro, porque no puedo decantarme sobre Ethereum, sino que me está gustando mucho Solana y sobre todo fijaros como por ejemplo hemos tenido estas últimas semanas, esta última semana concretamente desde que se aprobó el staking en el ETF de Bitwise, fijaros las entradas que ha habido, ¿vale? Si lo ponemos en comparación con, lo voy a ampliar aquí que no sé mucho, si lo ponemos en comparación con Ethereum, fijaros que incluso estos días que ha habido salidas netas en Ethereum y en Bitcoin, en Solana está habiendo entradas por valor, fijaros, de 70 millones el día que más, bueno, 70 millones el día que más, y ayer otros 65 millones más o menos. O sea, bastante, bueno, perdón, 70 millones ayer y sí, 69, más o menos lo mismo, lo cual interesante también, ¿vale? Es que es más que nada por la usabilidad y lo fácil que es construir en Solana, lo que se apoya en los proyectos y demás, ¿vale? Lógicamente tiene su parte negativa como el tema de las meme coins y muchos proyectos extractivos, pero sí que me está gustando, ¿vale? Sobre todo también porque creo que es un entorno bastante positivo para la innovación. Ahora bien, si vamos a mirar cómo está el mercado en cuanto a el cambio que hay, si nos ponemos a mirar al year to date, ¿vale? Pues el panorama, ¿vale? Estamos hablando desde el inicio de año, ¿vale? Fijaros, tokens Celestia un 83% abajo, DYDX un 81%, Warhol un 80%, a ver qué más tenemos por aquí, Starneck un 78%. Estamos hablando de solamente este año, desde el inicio de año. Radium 73, Layer 0 72, Aptos 71, ZK 68, Injective 68 abajo. Bueno, podría seguir así hasta morirme, las cosas como son. Vamos a ver el otro lado por lo menos, a ver si tenemos algo un poco más interesante, pero creo que es bastante notorio, ¿no? A lo que me refiero. ZK es muy positivo. Tema de privacidad creo que es una de las narrativas que ya he comentado con anterioridad y que me encantaría profundizar. No estoy teniendo el tiempo actualmente, pero sí que si alguno tiene el tiempo y tiene algo de conocimiento o cree que tiene algún contacto que tenga conocimiento sobre el tema, yo encantado de que lo traiga a la comunidad o que hable de él y que nos lo comunique, porque sí que me interesa. Fijaros, Rail es otro de privacidad y también ha tenido muy buena performance. No voy a comentar Trump. Dash es del anterior ciclo, ha tenido muy buena performance, bastante raro. Token de OKB, que es el de, ya lo comentamos en el informe más grande de hace un par de semanas, que los tokens de CEX habían tenido buena performance como Binance, BNB, OKB, el de KSC, que es el de KuCoin, Hype de Hyperliquid, o sea, fijaros, Monero también de privacidad, también buen rendimiento este año. Hype ya lo conocemos, ya lo sabemos por qué, pero fijaros, ¿vale? O sea, estamos hablando de que lo normal es estar prácticamente en pérdidas. La gran mayoría de tokens. Estamos hablando de que solamente 34, y aquí hay un montón que están repetidos, que son Ethereum, variaciones o wrapped de Ethereum, hay muchas stablecoins, etcétera. Entonces estamos hablando que en positivo habrá unos 20 tokens, como comentamos anteriormente, lo cual es bastante, creo que impresionante y sobre todo, no creo que sea impresionante, creo que es lo que tiene que pasar en el mercado. Estamos dentro de una purga que creo que tiene que suceder y que dará a una mejor versión del mercado cripto, pero estamos en un momento en el que no puede haber más noticias negativas, yo creo. O sea, Bitcoin por debajo de los 100.000, las liquidaciones masivas del 10 del 10, nada de interés retail, ha habido hackeos últimamente y exploit como el de Stream, y parece ser que los DeFi curators están realizando mal su gestión y han permitido que hubiese stablecoins o variantes que diesen yield cuando lo hacían de manera bastante, mediante malas praxis. Creo que estamos en un momento en el que poco pesimismo puede haber más, sinceramente, pero muy bueno para poder determinar qué proyecto sea actualmente el mercado que merezca la pena prestar atención, aparte de los que tenemos en cartera, ¿no?
Algo importante y que he comentado por Twitter hace un momento es cómo se ha normalizado un poco más y ya veo un mercado mucho más sano en cuanto a, fijaros cómo está la dominancia por Open Interest. Veníamos de estar en 37 orders, 37 BTC hace escasos, bueno, el 20 de septiembre. Ya se ha normalizado, ha caído BTC, o sea, ha subido BTC hasta casi el 50% de la dominancia de Open Interest, ha caído orders hasta el 28%. Importante, porque esto al final no tiene ningún puto sentido, hablando mal y pronto, perdonad, pero la realidad es que tenemos de repente orders que engloba, hablando mal y pronto, repito, toda la mierda, toda la basura del mercado, superando por Open Interest al activo por autonomasia, ¿no? Entonces, merecido este saneamiento del mercado. Y para aquellos que no hayan hecho los deberes en cuanto a, sobre todo gente que no hablando por nosotros, pero la gente que no ha hecho los deberes, estará viendo sus posiciones caer un 80%, un 60%, un 50% de media. Hay que hacer los deberes en ese aspecto, entender un poco el mercado para poder posicionarse y que cuando el mercado caiga, estar tranquilo, tener liquidez y poder ampliar posiciones en las cuales sepamos que aunque vayan a pasarlo mal en caso de que haya un mercado bajista, tengamos la convicción de que aquí a varios años vamos a estar en bastantes beneficios, ¿no? Creo que es lo importante. Eso no quiere decir, importantísimo, que si viene un mercado bajista y BTC cae a 60, ¿vale? Vamos a poner un caso de que caiga un 40% más desde donde estamos actualmente. No significa que Hype vaya a aguantar y que Sirup vaya a aguantar, ¿eh? Quiero recalcarlo. Por eso siempre hay que tomar medidas en cuanto a tener liquidez y en cuanto a saber qué plan vamos a tener en cada uno de los escenarios, tanto alcista como bajista. Importante también, bueno, he comprado Ore, ¿vale? Una posición de un 1%, no voy a decir nada más porque no lo entiendo al 100%, simplemente lo estoy viendo bastante comentado y sobre todo me dejo guiar un poco a nivel de métricas. Batió revenue creo que ayer y sumó ya más de $300,000 en un solo día. Lo he comprado por eso, es posición especulativa mientras me estudio el proyecto y os iré comentando más, ¿vale? ¿Qué tenemos? Bueno, es que esto lo quería enseñar porque simplemente quiero que echéis un vistazo a lo que es el top 100 para que entendáis la limpieza que tenemos que hacer. Todavía tenemos Polkadot en el número 27, Toncoin por aquí, Shiba Inu en el 24, Avalanche, Hedera, es que Unus Set Leo, que no sé ni lo que es, que tiene 8 billones de market cap. Es que, de verdad, o sea, cuando intentéis hacer una comparación, si hacéis algún análisis fundamental, no os dejéis llevar de comparar, por ejemplo, una moneda del top 200 con una del top 100, porque vais a llegar a conclusiones muy erróneas, ¿vale? Porque las del top 100 están muy sobrevaloradas, la gran mayoría, ¿vale? No vale con decir, no, es que Hyperliquid tiene que coger a Ethereum. Pues que el problema es que para mí Ethereum no es una buena referencia, no es un buen benchmark porque está completamente sobrevalorada, ¿vale? Y ese es un problema de base que comete muchísima gente a la hora de, cuando utiliza la plataforma típica, esta la que pone cuánto tendría que valer Hype si tuviera el market cap de, me lo invento, de Ethereum, por ejemplo. Se tendría que hacer 20x, ¿no? Al final hay que entender de que eso no nos vale, porque lo que puede pasar es que corrijan ambos a la baja, que corrija Ethereum y pierda un 50% de valor, y que entonces ahí sí que tenga más sentido que Hype pueda destronar Ethereum, ¿vale? Estoy hablando con números aleatorios, no quiero que nadie tome esto como referencia. Pero bueno, que al final hay que hacer una limpieza importante. Creo que aquí cumplen las ownership coins, hablando de MetaDAO, o pueden cumplir, mejor dicho, un rol bastante importante, y creo que hay que seguir de cerca. La reacción que han tenido, vamos a ver, MetaDAO, Avicii está en 26 millones. Ayer contestó un tuit el fundador de Avicii en cuanto al tema de los de la token economía de EtherFi, y creo que es importante tenerlo en cuenta. Estamos hablando de que esto supone, para que lo entendáis, un cambio radical entre low float, high FDF, y ahora mismo sería low FDF, ¿vale? Y también low float. Entonces hay que entenderlo para poder posicionarse de cara a, bueno, que haya una posible subida en estos activos. Os recomiendo también que veáis el informe que, bueno, resumen de un artículo que dejé por el canal de MetaDAO de las actualizaciones que había hecho el fundador. Creo que es fundamental, más que nada porque estamos en un mercado en el que parece que comunicar de manera proactiva es casi se tiene que suplicar, ¿no? Y esto lo digo por lo que vimos en el caso de PanFan, que cada vez que lo pienso me hierve la sangre, en el aspecto de, primero compro una cantidad grande en un exchange centralizado como es Bitget, de manera discrecional me cortan el cap y en vez de meterla el 100% de lo que yo quería, me meten un 10%, creo. Después al equipo de PanFan le da por literalmente dejar de comunicar durante 8 días, ¿vale? Durante 8 días de manera completamente intencionada para que el precio caiga, y después no realizan buybacks, no dicen por qué, no anuncian nada. Esto al final es
el haircut, el descuento que le está aplicando no es más que están teniendo lo que se merecen, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta, igual que muchos otros proyectos. Por eso, aunque sea raro de agradecer, se agradece mucho que el hecho de que de manera proactiva, el otro día el cofundador de Metadao publicase un poco las actualizaciones que quería hacer, ¿vale? Sobre todo me gustó mucho la última frase que decía algo así como: creo que el siguiente ganador del mercado cripto está a punto de nacer y estoy jodidamente incentivado o animado, motivado a que sea Metadao, ¿no? Algo así. Ese hambre es lo que quieres ver en los fundadores de los proyectos. Así que bueno, chicos, esto sería todo el resumen. Espero que os haya gustado. Cualquier duda que tengáis, como siempre, dejadla y estaré encantado de solucionarla, ¿vale? Un abrazo para todos. Chao.